Un gusto estar con ustedes. Quiero empezarlo con unas palabras que aprendí en japonés, que son ikigo y kie. ¿Saben lo que quiere decir? Una vez, una oportunidad. Es decir, disfrutar de las personas que nos acompañan. Y yo hoy quiero disfrutar de ustedes, que ustedes por lo menos pasen un momento de aprendizaje que compartido, donde mutuamente intercambiemos opiniones y crezcamos juntos, porque de eso se trata. Tanto lo que finalmente acumulé para hablar de todo esto que le he pedido a la representante del centro organizador que me avise cuando falte poco para redondear. En realidad, yo me lo organicé, porque si no me voy por las ramas. La pregunta es en el tema, porque en realidad desde Género y Justicia voy a puntualizar la perspectiva de derechos humanos y género para repensar el empoderamiento de la judicatura. Ese fue lo que me puse a pensar. Entonces me puse a reflexionar. ¿Cuáles son las preguntas? Las denunciaciones, las problematizaciones desde el ámbito judicial nos debemos hacer en torno a las violencias patriarcales en pos de una gobernanza feminista y una política judicial con perspectiva de género. Eso sería lo que me puse a pensar. Hay una necesidad reformista importante, porque la tarea de diseñar normas cuyo sentido puede interpretarse de una vez y para siempre, con el afán de que sea eterno, que sea inmutable, es una idea recurrente. Que sería una manera de perpetuar y de trascender la propia existencia. Sin embargo, estas estructuras parecen muy sólidas, a veces son muy sólidas, otras débiles, nos enfrentan a una necesidad tan humana como el ciclo de la vida: nacer, crecer, desarrollarse y morir. Así, ese ideario plasmado por la sociedad, la familia, el sujeto en el siglo XIX, nos ha proporcionado herramientas para observar el mundo, regular las relaciones interpersonales, legando en la marea, dejando, no es legando, dejando en esa marea piezas fundamentales, tales como el Estado de Derecho, la democracia y la necesidad de plasmar por escrito derechos universales, garantías, entre otras ideas. Por eso, las normas, que son una producción humana y como tal van acompañando el ciclo vital de una sociedad, inevitablemente esa sociedad va a ir mutando. Entonces, como cambian los rostros de los padres y de los hijos, de los amigos y de los hermanos, y a las subsiguientes generaciones van cambiando, necesitamos un cambio, una búsqueda constante para el pleno goce de los derechos y de las garantías inicialmente trazadas desde el Estado de Derecho y la democracia como pauta directa para la toma de las decisiones. Entonces me propongo que resignifiquemos conceptos a partir de la concepción de un contexto pluralista, en expansión, apuntalando por la idea necesaria de los derechos humanos. Ese arquetipo de derechos humanos hace las veces de cristal, a partir del cual el derecho reestructura su perspectiva, posiciona al ser humano como idea de base y desde su dignidad como sujeto de derechos y garantías. Eso sería en general una introducción, pero vamos a trabajar con la violencia de género. Yo me puse a pensar, porque llegó a mis manos la idea de la necropolítica. Y desde ahí vamos a empezar a desgranar esto de la violencia de género. ¿Qué es la necropolítica? Hay una profesora que se llama Daphne Rock que dice que desde el poder
desde el dominio político hay un control donde se decide quién vive y quién muere. Y eso se transforma en una disputa por la dominación en las sociedades. Esta perspectiva que desarrolló Membe, o Membe le dicen algunos, para mí es Membe, con modestia, la expresión última de la soberanía reside ampliamente en el poder y la capacidad de quién puede vivir y quién debe morir. Hacer morir o dejar vivir constituye, por lo tanto, dice este autor, límites de la soberanía, sus principales atributos. Y la política basada en la idea de que para el poder unas vidas tienen valor y otras no. No es tanto para matar a los que no sirven, sino dejarlos morir, como pasa con la violencia de género. O crear políticas que se están muriendo y no avanzar, ir al lado del avance de la sociedad. Esto implica pensar como un biopoder. Sobre el poder se ha establecido un control, indagar en qué condiciones concretas se ejerce ese poder. Yo lo que propongo es pensar la vida y las condiciones de existencia de las mujeres y de las divergencias, como llaman modernamente, para no hablar de LGBTI+, en un contexto de violencias patriarcales como una nuda vida, y correlativamente entonces los cuerpos de cierto tipo de víctima de femicidio como nuda muerte. De esta perspectiva, la vida desnuda captura la existencia en un espacio liminar entre la vida y la muerte, entre la persona y la no persona, donde el estado es definido y los atributos legalmente prescriptos del ser humano están ausentes. Así, ciertas personas pueden tener vidas, pero están despojados de todo lo que ofrece un Estado: identidad, protección, derechos. Por ejemplo, Membe, este autor, habla de la vida del esclavo. En una forma de muerte en vida la que implicaba ser esclavo, porque perdían todos sus derechos sobre su cuerpo y el estatus político. Esta pérdida representada por la dominación absoluta, una expulsión de la humanidad por completo, donde el esclavo pertenece a un amo, hoy la vemos replicada en una sociedad que parece haber tenido un avance social y normativo para las personas, para las divergencias. ¿Y cuáles son esas estructuras que siguen legitimando esa sociedad patriarcal? ¿Cuáles son los topos entendidos como espacios comunes y cotidianos de opresión de las identidades feminizadas y disidentes? A la par del reconocimiento de las violencias, de la creación del sistema de protección integral contra las violencias de género, ¿cuáles son las tecnologías a través de las cuales opera el necropoder que habilita aún en la actualidad una nuda vida de los cuerpos feminizados por el hecho de ser mujer, de ser puto, de ser traba, de ser marica, de ser torta? Por Dios, de eso se está hablando todavía. El objetivo que quiero es pensar cómo y bajo qué condiciones de necropoder el patriarcado como estructura jurídica política opera sobre las mujeres y sobre todo este grupo de divergentes. No, no son divergentes, son divergencias, y particularmente en sus condiciones de vida. Giberti, de la que ustedes deben haber oído hablar, porque son chiquitos, ella hablaba mucho de los niños, sugiere que la palabra violencia deriva de vis, que quiere decir fuerza o impulso, que supone que aquel que sabe que va a golpear da por descontado que tiene el poder, lo haga o no.
El mismo le otorga una especie de inmunidad. La víctima es el territorio necesario para fundar el lugar real y simbólico de la dominación. Así, los cuerpos de las mujeres y de las personas LGBTI+, constituyen el territorio donde se despliega el poder patriarcal a través de múltiples formas de violencia. Tenemos que hablar acá del bloque de constitucionalidad y de convencionalidad, porque si no los voy a aburrir hablando tanto de género. Tenemos que hablar de la constitucionalización de los tratados internacionales de derechos humanos. Como ustedes saben, a partir de la reforma constitucional de 1994, las convenciones argentinas sobre derechos humanos adquirieron el mismo estatus que la Constitución, admitiendo una válvula de ingreso para dar contornos y alcances a los derechos normados en el sistema interno y garantías constitucionales. El plexo de derechos que están contenidos en la Constitución, a partir de aquel hito, se ha convertido en un caudaloso río que abreva de la propia existencia económica, social y cultural del país, pero también es producto del contexto latinoamericano de sus fuentes. Y estas últimas son resultado del entramado sociocultural que evoluciona constantemente. Debe advertirse de esta forma que derechos humanos ratificados por Argentina hacen parte de la vida de la Constitución. Esta vigorización de los derechos constitucionales a través de los tratados de derechos humanos, en especial de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que llamamos Pacto San José de Costa Rica, se consolida en profundidad con el reconocimiento de la Comisión, de la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por tiempo indefinido y bajo condición de reciprocidad en cuanto a la interpretación o aplicación de la citada convención. Hay un diálogo jurídico jurisdiccional multinivel. ¿Qué es? Ha permitido la fluidez de los conceptos actos plasmados en la Constitución, en las leyes, en los decretos, en los reglamentos, en todo tipo de normativa. En definitiva, debe, como premisa, desplegar sus mandatos con sujeción a la ley máxima de una nación, la Constitución. Una catedrática, Lawrence Bourgogne Larsen, en un trabajo que se llama El aperturismo, la técnica de interpretación reina de los tratados regionales de protección de los derechos humanos, dice, y les leo la frase: se acabó el tiempo de los sistemas jurídicos cerrados, cada vez más conectados con el mundo exterior, con las fuentes de los que proceden los sistemas ya no son suficientes. Los que tienen como objeto consagrar y proteger los derechos humanos constituyen el arquetipo de este dato contemporáneo. Este cambio interpretativo se da en un nivel a través de los tribunales de derechos humanos, la Corte Interamericana de Derecho, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, también conocido como el Tribunal de Estrasburgo, la Corte Interamericana de Derechos y la Corte Africana de Derechos Humanos de los Pueblos. Interesantísimos los aportes que hacen. En este sentido, las respectivas cortes internacionales, a través de sus sentencias, van formando criterios sólidos sobre los contenidos y los alcances de los derechos humanos. En relación a la competencia jurisdiccional que le corresponde a cada una, a través de la publicación de sus sentencias en los respectivos sitios web, que si quieren yo se los puedo proporcionar, a través de eso proyectan transparencia en sus decisiones, generan o permiten generar un diálogo fructífero en diversidad y competencia entre los distintos cuerpos y que hace que fluya con las convenciones, con los tratados, con las declaraciones, principios, valores reflejados en cada nación. La Corte Interamericana
a través de sus sentencias y recomendaciones enriquecidas por aquel diálogo plural, previo, establecerá directrices a seguir por los ordenamientos de cada Estado, parte de los Estados americanos. Resulta necesario hacer la aclaración que la recepción de las pautas convencionales emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos depende del sistema de control de convencionalidad de cada país. Por una parte, contamos con los Estados miembros de la OEA, que han institucionalizado un control de convencionalidad a través de cortes constitucionales, y en el otro, aquellos estados que han optado por implementar un control difuso de convencionalidad. Argentina ha adoptado el control difuso de convencionalidad, lo que sugiere liminarmente democratizar el control, responsabilizar a todas las jurisdicciones, sin considerar un sistema piramidal de control, sino un orden horizontal descentralizado para la revisión. Entonces, pensando, reflexionando sobre todas las decisiones que han tomado todas estas cortes que hemos mencionado, vamos a repensar los alcances establecidos en relación a los derechos, garantías y responsabilidades internacionales que ha adquirido nuestro Estado. ¿El Código Civil nos ha dado lineamientos? Sí, nos ha dado lineamientos. El Código Civil, en su título preliminar, dice que respecto a la fuente y a la aplicación, algo que dijo el doctor, Ruiz, el presentador, perdón porque soy medio despistada con los nombres, que realmente reflejaba que las convenciones internacionales suscritas por la Argentina obligan al operador jurídico, y no solo obligan al operador jurídico a aplicarlas, sino que hacen responsable al Estado argentino frente a los otros estados, y ya vamos a ver algunos casos internacionales, como el caso Fornerón, donde el Estado argentino fue condenado y tuvo que pagar una indemnización millonaria en dólares por haber perdido el juicio. ¿Y por qué lo perdió? Porque un operador jurídico, varios operadores jurídicos, porque fueron jueces de primera instancia, camaristas, corte de Entre Ríos, que resolvió contrario a derecho, razón por la cual la Corte Interamericana de Derechos lo sancionó, pero anuló la sentencia, y sancionó desde los jueces de primera instancia a la Corte y los obligó a hacer una capacitación. Entonces, no debemos olvidarnos, el código nos da lineamientos, pero además tenemos normas que ya referí, supraconstitucionales, que nos están determinando el universo jurídico con el que tenemos que movernos, aplicar, para resolver cuestiones de género. En este caso, yo estoy viendo casos, instrumentos jurisprudenciales del ámbito internacional que siempre deben ser tenidos en cuenta para el abordaje de la materia. Deben haber escuchado a Atala Rifo contra Chile, que es del 2012, aborda el concepto amplio de la familia y el principio de diversidad familiar, muy importante. Les iba a citar algunos instrumentos jurisprudenciales del ámbito internacional que deben ser tenidos en cuenta para el abordaje de esta materia que estamos viendo, que es la violencia de género. ¿Escucharon que le hablé del caso Atala Rifo contra Chile? ¿Lo escucharon? ¿Sí o no? ¿Lo repito? No, no lo repito. Bueno, vieron, ahí se cuestionaba la orientación sexual y era una cuestión de discriminación. El caso Fornerón, que recién les hablé, aborda el concepto amplio de familias también y reconoce que no existe un solo tipo de familia tradicional y heterosexual, sino que los tratados de derechos humanos reconocen que existen diversas formas familiares, en este caso un hombre soltero. Otro caso muy importante, el de Atavia Murillo contra Costa Rica. En este caso,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenó al Estado las medidas apropiadas para que quede sin efecto la prohibición de practicar la fertilización in vitro y para las personas que deseen hacer uso de dicha técnica de reproducción asistida puedan hacerlo sin encontrar impedimento al ejercicio de derechos a formar una familia y a la vida privada. Hay otros muchos fallos, no los quiero cansar porque son interesantes, pero tal vez quiero abarcar demasiado y los voy a cansar. Yo quería también hablarles de los derechos humanos y las perspectivas de género. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos destaca que la igualdad de género está como el centro mismo de los derechos humanos, los valores de las Naciones Unidas. Un principio fundamental de la Carta de las Naciones Unidas es la protección y el fomento de los derechos humanos de las mujeres como responsabilidad del Estado. Este mencionado organismo de Naciones Unidas dice que para garantizar de manera eficaz los derechos humanos de las mujeres es preciso, en primer lugar, una comprensión exhaustiva de las estructuras sociales y las relaciones de poder que condicionan no solo las leyes políticas, sino también la economía, la dinámica social, etc. Bueno, la Organización de Naciones Unidas, que lo voy pasando, también la Organización de los Estados Americanos, todos ellos convergen para proteger a la violencia a las mujeres y a las demás personas víctimas de la violencia de género. En este momento llegamos a lo que yo llamo el tríptico de las violencias, la 26485, que es un sistema de protección integral de las mujeres y que es de orden público. ¿Qué significa que es de orden público? Es imperativa. Es decir, no puede ser dispuesto por la autonomía de la voluntad, no se pueden renunciar los derechos y los actos infractores no se pueden nulificar. ¿Cuál es el objeto integral? Prevenir, generar instrumentos para proteger y sancionar la violencia contra el género. Eso se llama protección integral. Respeto también a la autodeterminación, es decir, que el término mujeres comprende a aquellas personas que sientan subjetivamente su identidad o expresión de género mujer, independientemente del sexo asignado al nacer, de las modificaciones corporales, cualquiera sea su orientación sexual. De este modo, quedan especialmente comprendidas en el marco de protección de la Ley 26.485, las mujeres travestis, los transexuales, transgéneros y las mujeres trans o cis o lesbianas. También se habla de concepto de patrones socioculturales de desigualdad, o sea, es un concepto de carácter estructural sociopolítico de la violencia contra las mujeres. Entonces, estaba hablando de la ley 25.485, diciendo que constituye un tríptico a partir del cual es posible conceptualizar a la violencia contra las mujeres en el marco del sistema de protección integral, partiendo del reconocimiento, gracias Luz, del reconocimiento del carácter político y estructural de las violencias. La ley ejemplifica a través de distintos tipos y modalidades o ámbitos de violencia y opresión que puedan aparecer de manera conexa en distintas situaciones. Y ahora voy a describir el concepto de violencia contra las mujeres. Lo deben haber escuchado muchas veces, pero lo digo rápidamente. Toda conducta, ya sea de acción o de omisión, de manera directa o indirecta, en el ámbito público o privado, basada en una relación desigual de poder, afecta la vida, la libertad, la dignidad, la integridad, la seguridad personal de las mujeres. Las leyes de protección, podemos hablar y distinguir
los distintos tipos de violencia y algunos solo se los voy a mencionar porque los deben haber escuchado muchas veces y lo deben haber aplicado diariamente, cotidianamente en su profesión. La física, la psicológica, la que quiero destacar, la bulia, la apatía, la inermidad, la indefensión, como consecuencia de la desestimación del afecto, de arrasar contra la subjetividad, son efectos que generalmente pueden observarse en aquellas personas que, no obstante, están inmersas en un contexto de temor, no toman la decisión de pedir ayuda. También la violencia puede ser sexual, en cualquiera de sus formas, en todas sus formas, con o sin acceso genital. Derecho de la mujer a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenaza, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio que antes se discutía, o de otras relaciones vinculares. Existe o no convivencia. Estoy peleando con un mosquito. Así como la prostitución forzada, la explotación, la esclavitud, el acoso, el abuso sexual y la trata de mujeres. También la violencia económica y patrimonial, la que menoscaba los recursos económicos de la mujer. Ayer dicté una sentencia de alimentos entre cónyuges separados de hecho, donde le digo que el hecho de no aportarle alimentos a una persona que está enferma, que tiene, bueno, distintas situaciones en las que necesita la prestación de alimentos de un marido que se quedó con todo y tiene mucho, un bienestar importante, le dije que estaba cometiendo violencia de género, que estaba cometiendo violencia patrimonial. No sé, no quedó firme, no sé cómo me va a ir, pero lo usé para fundamentar la actitud de una persona, dos personas casi de la misma edad, de mi edad, 60 y pico de años, y donde la persona que tenía una relación desigual de poder, que se quedó en la casa, se quedó con todo el patrimonio, con todo, no le quería dar nada a una persona con una enfermedad muy grave, muy seria, de cáncer, que hace poco descubrió. Entonces le dije que estaba cometiendo violencia de género. Acá está dentro de la violencia económica y patrimonial. Bueno, la violencia política es para impedir, anular, obstaculizar o restringir la participación política de la mujer. Acuérdense los cupos, la necesidad de los cupos femeninos para equiparar las igualdades en las mismas condiciones de las mujeres y de los varones en aspectos políticos. También la violencia doméstica contra las mujeres, se ha hablado mucho, que es la que produce el integrante de un grupo familiar. Acá me voy a detener. La violencia institucional contra las mujeres, aquella realizada por los funcionarios, funcionarias, profesionales, personal, agentes pertenecientes a cualquier órgano o institución pública que tenga como fin retardar, obstaculizar, impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en la ley. Sean comprendidas además las que ejercen en los partidos políticos, las que ejercen en los partidos políticos, en los sindicatos, en las organizaciones empresariales, deportivas, de la sociedad civil. ¿Acaso alguna vez vieron que Boca tenga una presidenta? ¿Acaso alguna vez vieron que sea común que los más altos cargos en las empresas lo detenten los hombres? Digo, lo detenten las mujeres, perdón. También la victimización secundaria y la revictimización incluyen un conjunto de acciones, de omisiones, de actitudes, ya sean individuales, públicas y privadas, que producen un incremento en la aflicción y en el daño producto de la victimización primaria. La violencia laboral. La violencia laboral traspasa todos los ámbitos. Miren, yo la estoy viendo, una gran amiga mía, que es abogada, trabaja en una institución del Estado donde es víctima de violencia laboral por un compañero.
no por un superior. Donde en algún momento de mi vida, que no es el momento para contar, he sentido la violencia de género ejercida por un par. La violencia laboral contra las mujeres, no me hagan hablar porque termino contando todo. Aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados, obstaculiza su acceso al empleo. Fíjense en los avisos clasificados donde piden hombres. También la violencia contra las mujeres en los espacios públicos, medios de transporte, centros comerciales, conductas o expresiones verbales o no verbales con connotación sexual. Bueno, estamos hablando de la violencia contra las mujeres en el espacio público. Bueno, fíjense que les decía que es aquella que ocasiona en los medios de transporte, en los centros comerciales, a través de conductas o expresiones verbales o no verbales, pueden ser simbólicas, con connotación sexual, que afectan o dañan la dignidad, la integridad, la libertad, la libre circulación, la permanencia, o generan un ambiente hostil u ofensivo. Esto está en la ley 27.501 en el artículo 1. También se habla de violencia pública política contra las mujeres, también en razón del género. Hay otras modalidades de violencia más allá de la ley. Y es cómo se estructuran las violencias patriarcales como espectáculos aleccionadores de poder. Bueno, las violencias asignadoras. Yo quiero hablarles de las nuevas formas de terror. Escucharon hablar de las nuevas formas de terror. Hay un autor, Segato, que sostiene la necesidad de adoptar una mirada anfibia ante el accionar estatal, no depositar una expectativa absoluta en su capacidad de respuesta. Habla de una nueva forma de terror asociado a lo que ha denominado la intemperie, es decir, un limbo de legalidad, una expansión no controlable de las formas paraestatales del control de la vida. Esta nueva forma de terror ya no sería un terror de Estado, sino un entrenamiento para llevar la existencia sin sensibilidad con relación al sufrimiento ajeno, sin empatía, sin compasión, mediante el gozo encapsulado del consumidor, del individualismo productivista y competitivo de sociedades definitivamente ya no vinculares. Es lo que lleva a Segato a pensar la pedagogía de la crueldad como un criadero de personalidades psicopáticas en la fase apocalíptica del capital. La violencia doméstica es una forma de tortura. ¿Lo pensaron como una forma de tortura? Históricamente, la violencia en el ámbito doméstico ha sido considerada un asunto privado. Chicos, hasta los años 60, los hippies, la vida libre, no se hablaba de los derechos de las mujeres. Empezó tibiamente a abrirse esta conversación. Se ha naturalizado la violencia contra la mujer en el ámbito doméstico. Acuérdense, las abuelas, no ustedes, pues serían mi bisabuela capaz, decían, callate, nena, no digas nada, verá, o ir a la policía y que le diga, vuelvan a su casa y arréglense. Nunca se consideró lo que era una pandemia, una cosa que azota al mundo. Una de cada 3 mujeres, según la ONU, somos o hemos sido víctimas de violencia familiar. Es decir, grave violación a los derechos humanos de las mujeres es una forma de tortura. La tortura, como se encuentra definida en los instrumentos internacionales de derechos humanos, supone dolor y sufrimiento físico, mental severos, infligidos en forma intencional, a propósitos específicos, con alguna participación especial, ya sea activa o pasiva. Todos estos elementos, como lo ha demostrado la doctrina feminista internacional, se encuentran presentes en los casos de violencia de género en el ámbito doméstico. O sea, que hablamos de dolor y sufrimiento psíquico o mental grave, infligidos en forma intencional. A propósitos específicos, bueno,
es la verdad que es el poder en su el ejercicio del poder en su máxima expresión. En otras palabras, actos de violencia de género, como la violencia doméstica, la violación sexual, constituyen graves violaciones a los derechos humanos calificados como tortura. A su vez, entre las diversas conductas que atentan gravemente contra la integridad de las personas, la tortura constituye la expresión más severa y su total prohibición tiene el carácter de norma imperativa. Ello da cuenta de la entidad de los bienes jurídicos lesionados y de las obligaciones internacionales asumidas por los Estados, tales como la debida diligencia en la prevención, en la investigación, en el enjuiciamiento, en la sanción a los responsables, en la reparación integral para las víctimas. Son numerosos los estudios efectuados por investigadores y organizaciones como Amnistía Internacional, al que a partir de los estudios de Biderman sobre el sometimiento de los prisioneros de guerra han desarrollado paralelismo con la violencia ejercida contra las mujeres en el ámbito doméstico. Los maltratadores crean una forma de manipulación de estrés muy similar a las que generan las formas de tortura oficial. La posibilidad de la explosión de furia por un mínimo detalle doméstico coloca a las mujeres en la situación de temor severo y permanente. En este contexto, el terror psicológico se vuelve una de las principales herramientas de tortura contra las mujeres. Así es como las mujeres que atraviesan el espiral de violencia padecen consecuencias típicas de estrés postraumáticos, ansiedad, depresión, debilitamiento, produciendo estados extremos de dependencia respecto al agresor. Mucho se está hablando de la ruta de la denuncia de la violencia. Ayer vi que se dio una conferencia sobre la ruta de la violencia. En realidad, esta liviana manera de mencionar la ruta de la denuncia, creo que creen los que he escuchado hablar de ella, que es el camino que sigue la persona que va a denunciar la violencia hasta que tiene la medida de protección. Creo que es lo que creen. No es eso. En realidad, ya en el 2010, Montserrat Zagot dio el concepto de ruta crítica a los diversos caminos que toman las mujeres para salir de ella y sus hijos de la situación de violencia. No el camino que sigue desde que va a hacer la denuncia hasta que obtiene la medida de protección que solicitó. Entonces, la violencia institucional con la que se enfrentan a lo largo de la ruta crítica a veces se encuentran con acción u omisión a nivel oficial que no las ayuda, dificulta la posibilidad de poner fin a la situación de violencia, las expone a un recrudecimiento de la violencia. Acuérdense, la persona que va a hacer una denuncia de violencia pide una protección que no obtiene, cuando vuelve a la casa es de nuevo victimizada, violentada. Entonces, el concepto de la ruta crítica nos permite reconstruir las decisiones, las acciones, las reacciones de las mujeres víctimas de la violencia de género, los factores que intervienen en este proceso, impulsando la búsqueda de ayuda, los factores que intervienen en este deseo de cambio, las respuestas encontradas, los factores que frenan o retraen dichos impulsos. Es un proceso complejo, no es lineal, implica avances, retrocesos. Por lo general, las mujeres transitan múltiples rutas, itinerarios, que pueden activarse simultánea o sucesivamente. Es importante advertir que en este inicio de la ruta crítica implica riesgos muchas veces para las mujeres. El aumento de la violencia, el riesgo sobre el bienestar y la integridad de los hijos, el riesgo sobre sus bienes patrimoniales. Entonces, tras el primer paso, muchas veces las mujeres siguen un retroceso de búsqueda de otras vías. A veces parece
contradictorias las acciones que tienen o que realizan las mujeres víctimas de violencia. Pero es importante tener en cuenta las dificultades subjetivas con las que, y institucionales con las que lidian las mujeres en situación de violencia de género. Su búsqueda de alternativas para vivir una vida libre de violencia, eso es todo. Y eso es nada más y nada menos que vivir libres. La ruta crítica de las mujeres afectadas por la violencia intrafamiliar en América Latina se han estudiado muchos países, pero puedo hablar de 10 países en desarrollo. Han determinado que hay que analizar los factores que impulsan la ruta de violencia, los factores que inhiben esa ruta. Dentro de ello tenemos que recoger el guante de las instituciones. A veces son inadecuadas, las capacitaciones que son inadecuadas, los factores que han precipitado o que han sido detonantes de esa ruta y los determinantes de la ruta. Entonces, la Organización Mundial de la Salud ha acuñado el concepto de ruta crítica de la denuncia. Lo define como el proceso que se construye a partir de las decisiones y acciones que ejecutan las mujeres, como así también las respuestas encontradas en la búsqueda de soluciones cuando deciden romper el silencio. Entonces, una cuestión es, la ruta crítica involucra tanto las decisiones, acciones por parte de las mujeres, de las demás personas en situaciones de violencia, y que tiene como objeto enfrentarlas, pero también tiene derecho a recibir respuestas de las instituciones y de otros actores implicados, policía, asociaciones intermedias, etc. También hay barreras que retraen a las mujeres a denunciar. La normalización o el creer que esa vida de violencia es así, que no existe otra, los sentimientos de vergüenza y de culpa. Miren, el sentimiento de vergüenza y de culpa, el bloqueo emocional, la violencia, no es una cuestión que solo atañe a las clases sociales más necesitadas o culturalmente con menor conocimiento cultural, no, atraviesa todos los grupos y estratos sociales. Y las personas que puedo ver, que he tenido que acompañar en mi larga trayectoria como jueza de familia y trabajando con la violencia, han sido personas que trabajamos con la violencia. Imagínense una persona que trabaja desde el lado de las instituciones con la violencia ir a pedir el auxilio para ser protegida. ¿Cuánto da vuelta? ¿Cuánto duda? Vergüenza siente, vergüenza, culpa, bloqueo. Pedir el auxilio de la justicia en esas situaciones es difícil. También es difícil tomar la decisión cuando no tienen recursos económicos. La dependencia económica respecto al agresor hace que muchas veces vayan a desistir de la denuncia porque no tienen para darle de comer a los hijos. Los mensajes que le quitan incentivo al entorno familiar, que le quitan incentivo a la decisión, desde el entorno familiar y social, que le dicen, aguantá, tampoco está para tanto, algo habrás hecho. La decisión de denunciar factores de precipitación, todo eso tiene que ver y tiene que ser recogido por la institución, las instituciones que lo van a recibir. Las instituciones no pueden revictimizar a la víctima, no pueden ejercer violencia institucional. En el marco del camino que recorren desde que toman la decisión, porque muchas veces uno dice, ¿por qué no se fueron antes? Porque no pueden. Porque no pueden. No es que no quieren, no pueden. Pero no es que no pueden. Algunas es porque no pueden, porque no tienen medios, porque no saben cómo darle de comer a los hijos. Y otra es porque no pueden, porque hay algo interiormente que le impide tomar la decisión.
la dependencia que tienen con la persona que ejerce la violencia. Porque la descalifica, la subestima, le hace creer que no son capaces de nada, que no sirven para nada, y crean una dependencia con el otro. Esta revictimización es algo que se debe analizar desde la perspectiva de todo lo que vimos antes, los tratados internacionales, los tribunales internacionales, y tener en cuenta que no podemos realmente, no obstante los derechos y garantías que se reconocen en el marco de la Ley 26.485, las situaciones de revictimización, de violencia institucional, devienen prácticas cotidianas. Entre las situaciones de vulneración más comunes que se dan en el ámbito policial, judicial, médico, asistencial, etcétera, nos encontramos con situaciones en las cuales las mujeres quisieron contar en profundidad los años de violencia sufrida y la policía le manifestó que se centrara solo en la última agresión. También la omisión de informar a las mujeres sobre los derechos y los recursos de los que disponen para la asistencia, como lo establece la 26.485. La minimización, la naturalización de los derechos, la cuestión de resistirse a entregarle una copia, la negativa a recibir por escrito, tomar por escrito los testigos que ofrecen, los mensajes que ofrecen, para que las personas que tenemos que decidir tomamos contacto y nos demos cuenta de la dimensión de la violencia que sufren. La especial discriminación que sufren las mujeres transexuales cuando acuden a denunciar, cuando no reciben un trato digno, la falta de empatía, la falta de buen trato, la falta de privacidad en la constatación de las lesiones, los reproches a las personas y retoman la relación con el agresor, un tema a trabajar y quedaría para hablar mucho. La especial discriminación que sufren las personas con discapacidad y con consumo problemático. Si consumen drogas, bueno, se lo merecen, por algo será, lo buscan, etcétera. La excesiva burocratización o interminables circuitos que se vuelven laberintos que las personas deben transitar en búsqueda de su protección a su libertad, a su vida, ocupando como hechos de maltrato más graves aquellos en los cuales se confunde el estado de víctima de la mujer con el de perpetradora, donde las mujeres resultan detenidas al igual que sus agresores por haber asumido una actitud defensiva. Defenderse también cuesta. Cuando lo logran hacer, dicen, bueno, esto es violencia cruzada, arréglense. No digo que sea siempre. ¿Qué estereotipos hay de género en el ámbito judicial? La construcción de buenas y malas víctimas. Esto me llevó mucho trabajo hacerlo, porque es muy difícil, en relación al abordaje de la violencia por motivo de género, de construir el estatuto de la buena víctima. La falta de formación en materia de igualdad, la escrupulosa matemática probatoria, a ver, quiero pruebas, el formalismo jurídico, impiden a veces proteger. El vínculo que se debe crear, la empatía con la víctima, no querer escucharla, a ver, contá lo último y hacelo rápido, a ver, ¿qué querés? ¿Qué medida querés? Tener un formulario donde ponen todo, donde piden todo. Y cuando uno habla con la persona que denunció, dice, pero yo no pedí eso, no pedí eso. Entonces, hay rupturas y cortes en el camino que recorre la persona que denuncia la violencia hasta que llega a obtener la medida de protección. Ahí no terminó. Después hay que atender al cumplimiento. El seguimiento, que no lo hacemos en la provincia de Santa Fe porque no tenemos registro de víctimas ni forma de
de hacer un seguimiento, mi equipo interdisciplinario en la ciudad de Santa Fe, solo uno que es de la Corte, que nos haga una evaluación del riesgo cuando entra una persona a hacer una denuncia vinculada con el género. ¿Cuáles son las medidas que yo creo que debería hacerse? Bueno, un análisis o un diagnóstico institucional según los estándares normativos a los efectos de recabar cuáles son las situaciones de vulneración que se producen en cada contexto particular. Esto, capacitación y sensibilización a todo el personal sobre perspectiva de género. Vamos a hablar de la ley Micaela. Información a las personas de sus derechos, desarrollo de mecanismos de evaluación, desarrollo de trabajo en red, organización de turnos y espacios, escuchar a una persona que viene a abrir su corazón después que lo logró hacer en medio del ruido de otras personas mientras otras hablan, por favor, eso no es así. Y tener un enfoque de género, porque capacitarnos con la ley Micaela y obtener el certificado que diga que lo hicimos, no significa que la persona que va a resolver tiene perspectiva de género. Lamentablemente no. Por ejemplo, el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos garantiza a todas las personas igual protección ante la ley, sin discriminación, sin ningún tipo de discriminación sobre el sexo. En igual sentido, la Convención que conocemos como CEDAW, y también respecto a, dentro de este corpus juris internacional, integrado por la Convención Americana, la Convención de Belén do Pará y la CEDAW, nos obliga a considerar que la impunidad sobre la violencia de género viola los derechos humanos de las mujeres y particularmente de igualdad. No quiero hablarles de otros casos como el campo algodonero, etcétera, donde realmente se puede ver en un fallo internacional, pero hay categorías respecto a lo que el sistema de justicia suele adoptar frente a situaciones de violencia de género. Tratar de mentirosa o mendaz con el mito de que las mujeres denuncian falsamente, la mujer instrumental, el mito que las mujeres denuncian para obtener un beneficio, por ejemplo, quedarse con la casa, mujer responsable, es decir, cuando asignan responsabilidad a ambos miembros de la pareja, cuando hablan de violencia cruzada, dicen, no, esto es violencia cruzada, no. Mujer fabuladora, relacionado con la práctica judicial de ordenar peritajes, dirigido a establecer si las denuncias de hechos de violencia sexual se fundan en fabulaciones o en fantasías de la denunciante. Es un modelo ecológico, feminista para la interpretación y abordaje de las violencias. Es un instrumento muy útil para contextualizar los diferentes ámbitos de la sociedad en las que se gestan las prácticas de violencia. Desde este punto de vista, utiliza 4 esferas para enmarcar el origen de las violencias por motivo de género, que deben ser abordadas por distintos organismos intervenientes en la prevención y en la respuesta ante las situaciones de violencia. Este modelo se centra en la integralidad, es decir, lo que llamamos comúnmente en el trabajo en red. De acá quiero pasar a hablarles, voy a saltarme algunas cosas y voy a hablar del acceso a la justicia y violencia de género como ejes transversales en materia de género y derecho. Derecho de acceso a justicia, como dice la ley 26.485, la 13.348 de protección integral, establece que debe entenderse como la igualdad de oportunidades para acceder a las instituciones, los órganos o los poderes del Estado que generan, aplican o interpretan la ley, regulan normativas de especial impacto en el bienestar social y económico. Es decir, el acceso a justicia implica igualdad en el acceso a la misma, regla de Brasilia, sin discriminación por razones económicas,
Por otro lado, el acceso a justicia también incluye el conjunto de medidas que se adoptan para que las personas resuelvan sus conflictos y protejan sus derechos ante los tribunales de justicia. Garantizar el acceso a la justicia implica brindar una protección plena a las personas denunciantes. La rendición, la reparación es un derecho en sí mismo, el derecho a justicia, el acceso a la justicia. Habilita el ejercicio de otros derechos fundamentales. Es una dimensión impensada lo que habilita. Y termina nada menos que en el derecho a la vida. En el derecho a la vida. El acceso efectivo a la justicia requiere inversiones más allá de la reforma jurídica. Deben, en conjunto, promoverse un entorno propicio para que las mujeres y las demás personas accedan a los sistemas de justicia, para que los agentes de justicia respondamos efectivamente a las necesidades de justicia. Es un derecho fundamental el objetivo para reducir la desigualdad y lograr la igualdad de género en todo el mundo. Bueno, acá tengo para hablar de la CEDAW, de la Belén do Pará. Lo quiero saltear porque no lo quiero negociar, ser muy demasiado abrumante, pero hay aspectos de accesibilidad identificados por la CEDAW. No discriminación, que lo hablamos, es decir, los sectores más vulnerables o marginados de la población, incluidas las mujeres de grupos minoritarios, las mujeres analfabetas, voy a agregar las mujeres de la tercera edad, las mujeres, ¿cómo se llaman en la Convención Internacional nueva? Se llaman mujeres, no me acuerdo la palabra, me borro, pero no es más de tercera edad, es mujeres, bueno, si alguien se acuerda el nombre, me lo aporta. Las mujeres que están, me faltaron las perras para completar todo. Las mujeres que están en centros de detención, las mujeres que padecen alguna discapacidad, las niñas también, la accesibilidad física, las instalaciones y los servicios de justicia deben ser accesibles, deben posibilitar a las personas con discapacidad su acceso, deben ser seguras para todas las mujeres, para las que tienen niños pequeños y las que son ancianas, debe tener accesibilidad, debe brindar accesibilidad a las mujeres que no pueden pagar el servicio de justicia. También, por favor, el derecho a recibir información e ideas sobre las instituciones donde pueden recurrir. También la accesibilidad debe ser lingüística, deben estar disponibles en el idioma del usuario. Y hablo también de la accesibilidad cultural. Los servicios de justicia tenemos que respetar la diversidad, incorporar una dimensión intercultural a la administración, incluido el respeto por las expresiones de la cultura a través de distintos medios. Es decir, generar espacios adaptados a las necesidades de las mujeres y de las personas LGBT y más, especialmente de aquellas que presentan obstáculos interseccionales de clase, de clase, de raza, de etnia, etc. Y la buena calidad que la CEDAW realmente pone el acento en la calidad de los servicios que le debe suministrar de lo que estuvimos hablando. El monitoreo, cosa que nosotros no podemos hacer. En realidad, la centralidad del Poder Judicial, o sea, la función del Poder Judicial es el rol que tenemos, que nos compete a quienes somos los instrumentadores, los intermediarios entre la persona que necesita ayuda y la respuesta para darles una protección, la responsabilidad es nuestra. No se olviden que la transmitimos al Estado, que lo hace responsable al Estado frente a otros estados o frente a las comunidades internacionales por la actitud de nosotros, agentes del Estado, por no cumplir con las convenciones internacionales. Se ha recorrido un largo camino de la justicia patriarcal a la justicia emancipatoria. Realmente, el derecho de las mujeres
con el fomento del conocimiento, la modificación de los patrones socioculturales, es decir, mandato constitucional y convencional de transversalizar la perspectiva de género en la justicia. Y ahora quiero hablar del sexismo en el derecho. En este sentido podemos decir que el derecho ha sido históricamente usado. Veo 7 formas de sexismo que con frecuencia se observan en los textos y prácticas jurídicas que son el androcentrismo, que consiste en ver al mundo desde lo masculino, tomando al varón como paradigma del humano. Un ejemplo claro es el lenguaje tradicional, esto es muy discutido, que dice incluir a hombres o mujeres cuando de hombres se trata. También la misoginia, el odio o desprecio hacia lo femenino, escondido detrás de una máscara de absoluto respeto por el género femenino. Y lo veo cotidianamente. El dicotomismo sexual, que consiste en tratar a los sexos como diametralmente opuestos. Hay una insensibilidad al género. Se presenta cuando se ignora la variable sexo como variable socialmente importante o válida. La sobregeneralización se da cuando un estudio solo analiza la conducta del sujeto masculino y da los resultados como válidos para ambos sexos. La sobreespecificidad, presentar como conflicto de sexo algunas necesidades, algunas actitudes, algunos intereses. El doble parámetro en valorar de manera diametralmente opuesta una misma conducta dependiendo del sexo de quien lo realice. Por ejemplo, en los hombres se mira totalmente normal que sean violentos, mientras que en las mujeres es totalmente reprochable. El deber ser de cada sexo es que parte de la idea de que hay conductas, características o son actitudes apropiadas en las personas dependiendo de su sexo. Cada persona debe cumplir con el rol que se le ha asignado. El hombre ser el proveedor, la mujer la que cuida a los hijos y está dentro de la casa. Y si ustedes ven, ahora me acuerdo el nombre de la película, vi hace poco, donde se ve claramente que una mujer en un rol de mi primera ministra de un país es tan Borgen, no sé si la vieron, una mujer que es primera ministra y que tiene que luchar contra el mundo masculino, incluido su propio esposo, al que pierde cuando no puede soportar la situación de poder de la que ella goza, de la que la mujer goza, y su sentirse descalificado frente al poder que ella tiene. Las luchas que tiene que tener contra el entorno es totalmente masculino. Incluso contra las mujeres, que cuando realmente las mujeres no tienen perspectiva de género, somos más temibles, no, somos no porque yo no lo soy, son más temibles que los hombres que no tienen perspectiva de género. Las mujeres que no tienen perspectiva de género son más temibles que los hombres que no lo tienen. Y finalmente quiero terminar, porque no los quiero cansar, con, bueno, ya hablamos de la ley 26.485, vamos a hablar de la ley Micaela. La ley Micaela es la ley 27.499, es obligatoria en género para todas las personas que integran los 3 poderes del Estado. Promulgada el 19 de diciembre del 2018 y establece la capacidad obligatoria en temática de género en violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías. Yo le voy a decir una cosa, estoy totalmente de acuerdo con la ley Micaela, absolutamente. Y esta ley es producto de la conmoción que causó el femicidio de Micaela García en el año 2017, no sé si se acuerdan, que fue violada y asesinada en la localidad de Gualeguay por Sebastián Wagner. Ahora, en esto de buscar, ay, se me fue, quiero leer qué me están preguntando. En esto de buscar la igualdad, cómo percibe el trabajo de los abogados, sobre todo particulares en su actividad de patrocinantes técnicos, en casos de que involucran cuestiones de género,
cómo proyecta la perspectiva de género a los distintos institutos del derecho de familia. Buena pregunta, Roberto. ¿Te estoy viendo ahí? No. Creo que la capacitación no solo la debemos recibir quienes ejercemos, tenemos la función jurisdiccional, sino también frente a los abogados que van a acompañar a las personas que vienen a pedir una medida de protección, tienen que tener una capacitación para poder acompañarlos de manera válida, para conocer los aspectos técnicos, pero también siempre en derecho de familia no podemos perder la mirada humana de la situación. Son seres que sufren los que tenemos frente a nosotros, no son objetos, no son, no son cosas que tienen valor material, son personas, son seres que sufren, que vienen a abrir su corazón y a pedir ayuda cuando no pueden más, porque si no, no vienen ante nosotros. Entonces, yo creo que buscar la igualdad, yo percibo el trabajo de los abogados de una manera, y no quiero ser injusta, porque no es en todos, pero sí observo que no tienen la mirada del objetivo de la protección. Creen que es contienda, que es ganar o perder, que es estar a favor o en contra, que es la víctima de la violencia miente, todo lo que hoy les expliqué. Miente, que exagera, que se quiere quedar con la casa, etcétera. El abogado que acompaña a eso, a una persona que es victimario, en realidad le falta la preparación necesaria para entender cuál es el rol autocomponedor. El rol autocomponedor, no porque la violencia de género no se puede autocomponer, sí autocomponedor, la manera de hablarle claramente, de darle instrucciones, de explicarle de qué puede hacer y de qué no, de que se calme, de que deje en libertad a la persona, de que no la persiga. Bueno, un rol educativo. Y esto es de lo que trata la ley Micaela. Pero déjenme que les cuente 2 casos. ¿Tengo tiempo para contar 2 casos antes de cerrar? Sí, bueno, les voy a contar 2 casos. Cuando se entró en vigencia la ley de violencia familiar, hace como 18 años, yo era secretaria de este juzgado de familia de que hoy soy jueza. Me ocupaba de la violencia familiar. Un día viene una mujer a hacer una denuncia. Lilian, hola. No sé cómo logró entrar una amiga mía santafesina. Bueno, una jueza. La cuestión es que este caso que les voy a contar ocurre cuando una señora viene a pedirme toda la protección del mundo porque era víctima de violencia familiar muy grave. Ella era contradictoria, lloraba, se contradecía, no se sabía lo que quería decir, decía una cosa, después otra, finalmente escribió, era verano y tenía una remera con mangas largas, se levantó y me mostró una quemadura increíble en todo el brazo y me dijo que el marido había puesto su brazo sobre la hornalla del fuego. Me dijo, señora, protéjame. Entonces le digo, ¿qué puedo hacer? Bueno, me dice, cuando lo escuche, él es una persona muy importante en la sociedad, muy respetada, todos creen que es una persona tranquila, que no es violento, no me creen, pero yo le voy a contar que además de esto, él me echa de la casa porque no quiero tener relaciones sexuales, y me deja, entonces yo me quedo de la puerta para afuera, sentada contra la puerta, a escuchar si mis hijos lloran o me necesitan. Y espero que se vaya de la casa para entrar a cocinarles. ¿Sabe de la única manera que me deja entrar a ver a los chicos? Que accedo a tener sexo. Bueno, desplegamos todas las medidas de protección que conocíamos en aquel momento, todas. Ella me mira y me dice, me va a matar, señora. Yo no les puedo decir la angustia en la que me quedé. Acto seguido viene el abogado, y ahí viene la respuesta de Roberto, viene el abogado del agresor y me dice, Diana, ¿qué hiciste? Señores, tal, es una persona que todo el mundo lo quiere, qué buena persona esta mujer, no sé lo que quiere quitarle los hijos, es mentira, ¿qué hiciste?
me voy a quejar con la jueza. Se va a quejar con mi jueza. Se va a quejar con mi jueza y mi jueza me dice, hey, acá, ¿qué hiciste? Y le digo, mirá, Ana, yo le creí. Perdón, dije el nombre de mi jueza, pero está jubilada. Y me dice, perdón, yo le creí. Bueno, queda una situación un poco tirante ahí. Pasan 3 días, se abre la puerta de mi oficina y asoma el abogado del victimario. Me dice, tenías razón. Yo que estaba tomando una audiencia, me paro y voy a la puerta. Y digo, ¿en qué tenía razón? La mató. Entonces me dice, yo por supuesto no lo voy a defender en la causa penal, tenías razón, la mató. ¿Saben cómo terminó esto? No lograron probar que él fue el que la mató, los hijos se criaron con él. Doloroso, doloroso, pero es para pensarlo. No me acuerdo lo otro que les iba a contar porque no me acuerdo qué le estaba diciendo, pero bueno, esta fue una experiencia muy dolorosa, muy, muy fuerte, que me tocó vivir, que realmente el rol, fíjense, el rol del abogado, el acompañamiento necesario y el hecho de escuchar, pensar y repensar las situaciones. No es un formulario con el que se decide, no son las vidas de valiosísimas que tenemos en nuestras manos. Y yo, ante la duda, lo dejo. Ustedes me dicen, ¿qué haces si no sabes, si no tenés elementos? Tomo la medida de protección hasta 2 o 3 días después que lo convoco a una audiencia y escucho al agresor separadamente, obviamente, para que haga su descargo y me cuente la historia. Si no me queda clara, mantengo la medida y mando equipo interdisciplinario, que tenemos uno, o asistentes sociales para hacerlo, pero mantengo la medida. Mantengo la medida hasta que estoy segura, porque el femicidio es una cuestión que no me podría perdonar en la vida si no la protegí. En este caso me costó perdonarme, la había protegido. La otra cosa que dije que le iba a contar me lo olvidé, ya me la voy a acordar. Sigamos con la ley Micaela. Esta ley Micaela, que se originó por el femicidio de Micaela, que les conté, de Micaela García, fue asesinada por Sebastián Wagner, un hombre con antecedentes que se encontraba en libertad condicional, que le concedió el beneficio la justicia de la provincia de Entre Ríos. No tengo nada contra la provincia de Entre Ríos, tengo amigos a los que adoro y admiro, pero bueno, es la casualidad. A raíz de ese episodio, por cierto, no tiene carácter aislado, sino que deja entrever la falta de sensibilidad y de rectitud de los operadores del derecho que se muestran a través de sus actos públicos de manera indolente. ¿Vamos cerrando? Bueno, entonces, cabe mencionar la federalización de la ley Micaela. Y les quiero, ya sé lo que le iba a contar y después digo las conclusiones. Quiero contarles que el Consejo de la Magistratura de la provincia de Santa Fe ha modificado sus requisitos para poder inscribirse para acceder a cargos de jueces, etc. E incluye la acreditación de haber realizado una capacitación sobre violencia de género. Bueno, eso me pareció un avance, se lo dije al subsecretario de Justicia, le hablé un día y le dije, mi ideal del Consejo de la Magistratura es el de Misiones. No lo digo porque ustedes están acá y son de Misiones, sino porque tengo el enorme honor de integrar muchas veces el Consejo de la Magistratura y me asombra, me admira más que me asombra la transparencia de los concursos. Bueno, en la provincia de Santa Fe hace muy poco que se exige la acreditación. ¿Quiere que les diga una cosa? Conozco una persona que ejerce violencia de género. Y lo digo a título personal, que se inscribió para un concurso de camarista, acreditó que hizo el curso de violencia de género, poniendo la fotito como me hacen a veces los alumnos, pero se van y entonces obtienen el certificado, pero no aprendieron nada. No quiere decir que
esta crítica que yo hago, se la hago al Consejo de la Magistratura. Digo que tendrán que aceitar porque solo con exigir que hayan hecho la capacitación no nos determina para decir que tienen perspectiva de género. Y voy a concluir, no los quiero cansar. Luego de precipitar todo un andamiaje normativo internacional, nacional, provincial, llega el momento de reflexionar sobre la situación real y actual. Para ello, en honor a la sensatez del análisis, creo conveniente circunscribir la mirada al ámbito territorial de que soy parte de la provincia de Santa Fe. Pero no impedirá que muchas de las cuestiones que aquí proponga sean aplicables a otros territorios del país, quizás de otro estado. Yo creo que debe seguirse un razonamiento comprometido y la ambición de un aporte, aunque sencillo, invite a la sensibilización, a la apertura mental, a tomarnos el pulso y a advertir. Mientras el ser humano sea diferente, por muchos factores, ese pulso es el que nos iguala. Y para ponerle un nombre, diría aquí que es la dignidad humana. Ha ido a este trabajo la perspectiva de derechos humanos y género, a esta conversación, en el marco de las reformas procesales en la Argentina, en materia civil, comercial, laboral, penal, a repensar cuál es la posición, que, en mi opinión, permitirá el empoderamiento de la judicatura, incluyendo aquí jueces y juezas. Y entiendo que ambas cuestiones atraviesan todas las reformas que se puedan proponer, no de manera circunstancial, sino como mandato constitucional y convencional. Obstinarnos en reformar el proceso en cualquier ámbito material y territorial, sin observar la sociedad de la que somos parte, resultaría un legislar para la necedad del propio ego personal. El Estado de Derecho y la democracia, más tarde o más temprano, nos lo van a reclamar. Como operadores de derecho, debemos asumir la responsabilidad del servicio, sea que nos desempeñemos en la judicatura, en el ámbito abogadil, en definitiva en cualquier repartición del Estado. Esta asunción de responsabilidad, la función que nos toque desempeñar, debe partir de la premisa que existen como visiones muy diferentes a las nuestras, ideas atávicas de exclusión, vulneración, que se nos presentarán para resolver el nudo gordiano. Mantenernos al margen, desde la excusa del desconocimiento, tras el escudo templario de la neutralidad mecánica sin pulso, creo que esta postura estaría lejos del servicio de justicia. Es que tanto se ha pensado en representar a la justicia y casualmente se lo ha hecho con la imagen de una mujer con una venda en los ojos, una balanza y una espada. Tal vez sea ahora de figurarnos que la mujer del siglo XXI ha quitado el vendaje de los ojos y ahora puede ver la balanza de buscar el equilibrio que nunca tuvo. ¿Cómo controlaría la justicia si sus servicios son equitativos con los ojos tapados? Difícil, ¿verdad? Tal vez la justicia tropiece al principio después de años de ceguera absoluta. Probablemente mi propuesta sea pensar en la justicia con gafas, sea pensar a la justicia con gafas, cuyos cristales están graduados para poder aguzar los sentidos y advertir. Lo que antes se observaba borrosamente como equitativo puede con nitidez concluirse que no lo es. Estas gafas a las que refiero se componen por el cristal de los derechos humanos y género. Es claro que para poder utilizarlas, la justicia, los operadores del derecho en general, deberán consultar cuál es la escala necesaria para poder prestar un servicio efectivo, eficiente y equitativamente real. Luego de la metáfora que he utilizado para concluir con esta conferencia, restan un par de cuestiones puntuales que creo esenciales considerar y que son chiquitas y ya termino. La competencia es transversal, no residual, especial. Es una discusión que tenemos en la provincia de Santa Fe entre los jueces de familia y los jueces civiles y comerciales. En realidad, los jueces civiles y comerciales sostienen que los jueces de familia, en general, sostienen que la violencia de género no es competencia de los jueces de familia, sí la violencia doméstica, pero no la violencia de género. ¿En qué se basan? En un fallo muy viejo, por cierto,
espero encontrar acá. Si no lo encuentro me muero. Bueno, un fallo que decía que la competencia era de los juzgados civiles y comerciales. Un fallo de cámara, ¿no? No lo encontré. En un fallo de cámara. En realidad, este fallo ha sido absolutamente drogado por la ley Micaela. Por lo tanto, yo considero que es competencia de los jueces de familia, hablando de la provincia de Santa Fe, que tenemos la especialidad y porque tenemos la estructura para trabajar con las familias y las personas que son víctimas de la violencia. Que le tenemos que preservar el acceso a justicia, porque yo no pregunto son familias o no, lo comprendo dentro de la ley de violencia o dentro de la ley de violencia, de protección integral de la violencia. Yo protejo, o Liliana Empilas, protejo, y después veo. Yo no comparto el criterio de derivarlo a los jueces civiles que consideran que es una cuestión penal, lo mandan a los jueces penales. Mientras tanto, las víctimas recorren un camino incierto, no saben a dónde van, no saben qué tienen que hacer y no saben qué derecho le tienen que proteger. No los quiero cansar, podría hablar mucho más, me encantaría si me preguntan algo, pero quiero terminar con una frase también japonesa como la que encontré. Es una palabra, es ikigai. ¿Sabe lo que quiere decir? Iki, vida. Ikigai, merecer la pena. Yo creo que todos nos merecemos una vida que merezca la pena, que sea un propósito en la vida y que merezca la pena ser vivida. Ikigai. Muchas gracias.